Muy buenas noches para todos ustedes. Un saludo a mi esposa María Juliana, un saludo a nuestra ex vicepresidenta, querida amiga Marta Lucía Ramírez, su esposo Álvaro. Un saludo muy especial al doctor George Levy, presidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia. Un saludo al doctor Marcos Pekel, apreciado amigo, director ejecutivo de la Confederación de Comunidades Judías. Un saludo a Gil Gal, cónsul de Israel en Colombia, al doctor David Dresner, presidente del Carmel Club. Mi saludo también a la destacada periodista María Elvira Arango. Un saludo muy especial a todos los integrantes del cuerpo diplomático, rabinos, líderes interreligiosos, a toda la comunidad judía. Un saludo también a los integrantes del Congreso de Colombia. Recibo esta invitación como un gran honor, no solamente por acompañarlos en esta instancia de recuerdo, de memoria, sino también para honrar a las víctimas y a las familias de quienes atrozmente fueron atacados, vilipendiados y usurpados de su vida en ese cruel 7 de octubre del año 2023. Vengo esta noche también con la inmensa alegría en el alma de haber tenido a lo largo de mi vida una relación estrecha, sincera con el pueblo judío y también con las comunidades judías en nuestro país. Recuerdo muchos amigos de mi familia que desde muy niño me explicaron la historia de Israel. Me explicaron los retos históricos del pueblo judío y me enseñaron desde muy temprana edad a entender la resiliencia y la templanza que ha caracterizado un pueblo que no ha conocido un solo día de paz y que desde el momento en que vio nacer su independencia fue recibido con guerra y tuvo que enfrentar desde ese momento una situación existencial. He tenido el inmenso placer de visitar a Israel en múltiples ocasiones, de haberlo hecho recientemente con un grupo de jóvenes innovadores de la Colombia profunda, que fueron también a empaparse de muchas de las transformaciones tecnológicas y sociales de Israel. Lo hice también con mi esposa hace un par de años, donde estuvimos presentes con una delegación del Woodrow Wilson Center y donde fuimos a distintos puntos fronterizos, donde pudimos ver la crueldad que alimenta la construcción de túneles desde hace muchos años, buscando un momento de ataque cruel al pueblo de Israel. Vengo esta noche con el deseo de compartirles a ustedes reflexiones de vida y de también precisar elementos que requiere la situación histórica que vivimos, empezando por entender la dimensión de lo que ocurrió en octubre del año 2023. Esto no fue un ataque, esto no fue una agresión, fue una invasión al territorio de Israel. Una invasión terrorista que acabó con la vida de miles de inocentes, que perpetró hechos dantescos que nunca podrán ser descritos ni siquiera como una expresión humana degradada, sino como una expresión genuina de la vileza en su máxima definición. Lo que ocurrió ese día no solamente constituyó el mayor asesinato de judíos desde el Holocausto, sino también una amenaza clara existencial para Israel. Un Estado que desde que nació definió la democracia como su rumbo y que definió también que la alternancia del poder era la esencia de su democracia, aun cuanto tuvieran que enfrentar guerras permanentes.
Un Estado que se ha jugado en cada momento la pregunta de existir y de sobrevivir. Un Estado que tuvo que emplear en múltiples ocasiones la fuerza de manera preventiva cuando tenía información clara de ataques en su contra, y que tuvo que escalar muchas veces los conflictos de expansión territorial para poder construir un desescalamiento que permitiera garantizar su existencia. Pero también un Estado que le ha apostado históricamente a la paz, como lo hizo con Egipto, como lo hizo con Jordania, como lo hizo en Oslo, como lo hizo con los acuerdos de Abraham, porque siempre ha estado dispuesto a construir sobre la base del respeto a su existencia un mecanismo que haga posible la convivencia. Hay que llamar las cosas por su nombre. Hamás es una organización terrorista antisemita. Desde su carta fundacional en 1988 se fijó como propósito la aniquilación del pueblo judío y la destrucción del Estado de Israel. Desde su propio nacimiento tenía previsto el adoctrinamiento, el reclutamiento, el borrar la historia y el hacer una invitación permanente a la agresión, a la carencia de compasión y a la motivación de los más crueles sentimientos en contra del pueblo judío. Ellos, históricamente, han buscado controlar territorio y controlar población. Desde el momento en que el Estado de Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, era latente una amenaza creciente. Y aun cuando se estaba edificando el camino para los dos estados, entregándole mayor autonomía a la autoridad palestina, jamás tenía como propósito controlar totalmente la Franja de Gaza. En su momento, como analista, como columnista, en una columna publicada en el diario Portafolio denominada ¿Qué significa Hamás?, expresaba el riesgo que se avecinaba. Y lo dije con total claridad: jamás va a buscar la instrumentalización de la población de Gaza si adquiere el control de ese territorio. Y va a buscar siempre la provocación constante y va a ser el mayor conspirador para la construcción de la paz. Y así ha sido desde entonces. No solamente con la promoción de los ataques suicidas que acabaron con miles de vidas de israelíes. Después con los misiles, miles de ellos destinados de manera sistemática a acabar con la vida de ciudadanos israelíes. Y después con la promoción cautelosa y progresiva de un modelo de invasión que tristemente vimos todos en vivo y en directo el 7 de octubre del 2023. ¿Qué era lo que buscaba Hamás? Hamás estaba buscando la reacción del Estado de Israel. Estaba buscando deslegitimar el legítimo derecho a la defensa. Estaba buscando que cualquier respuesta fuera utilizada para aislar políticamente e internacionalmente a Israel. Buscaba la ruptura de los acuerdos de Abraham, históricos por cierto, para construir una relación permanente de futuro, constructivista desde el punto de vista comercial y haciendo de las alianzas estratégicas un mecanismo de paz. Buscaba jamás la exposición del Estado de Israel, desfigurando la historia. Y sobre todo,
utilizando la más vil de su condición autoritaria que ha existido desde que ejerce el control político y, por qué no decirlo, administrativo de la Franja de Gaza, de hacer de la población civil e inocente los escudos de su crueldad. Basta con ver cómo han adoctrinado a miles de niños. Basta con ver cómo operaban desde escuelas, desde hospitales, desde residencias de la población civil, justamente para que sus provocaciones llevaran a una respuesta que pudiera ser utilizada con fines propagandísticos. Claramente, todos los que han caído en la tentación de atacar al Estado de Israel tratando de posar de adalides de la paz, nunca levantaron su voz para cuestionar el reclutamiento de esos menores. Nunca levantaron su voz cuando veían la promoción del antisemitismo en los medios de difusión de Hamás en la Franja de Gaza. Nunca levantaron su voz para apreciar y denunciar la crueldad de entregarle armamento largo a niños y prepararlos para acabar con la vida de otros simplemente por pertenecer a la población de Israel o profesar el judaísmo. Toda esa estrategia fue la que Hamás buscó. Pero hay que decirlo, esta semana y en esta ocasión se ha podido comprobar que ese propósito no se cumplió. No solamente los acuerdos de Abraham se han mantenido, no solamente han llegado también aliados internacionales que han entendido la dimensión de la amenaza de Hamás y de quienes han promovido su terrorismo, sino que también hemos visto cómo la comunidad internacional se ha movilizado esta semana para garantizar que muchos de los secuestrados de ese día fatídico, ese 7 de octubre del 2023, puedan estar con sus familias. Es decir, la historia, a pesar de los que la quieren desfigurar, ha mostrado que hoy el pueblo de Israel tiene un reverdecer y lo tiene en función de la búsqueda de una paz basada en la denuncia del terrorismo, porque jamás, nunca tendrá la posibilidad de representar una oportunidad de paz. Y eso, cuando hay un plan acordado que parte del desarme y del reconocimiento de una nueva instancia de gobernanza, es una respuesta muy clara a la barbarie de ese grupo terrorista. Hace pocas semanas, cuando estuve en Israel con el grupo de jóvenes innovadores de Colombia, tuve la ocasión de conversar con muchos de ellos y siempre les dije: reflexionen, formen su criterio y entiendan la dimensión de lo que están apreciando. Ellos fueron a un intercambio de experiencias en los temas que tienen que ver con su impacto en los territorios, en entender cómo la innovación ha sido el principal elemento para que Israel pueda hacer de la escasez su motor de transformación económica. Pero tuve la ocasión también de compartirles a ellos mis opiniones y quiero transmitírselas a ustedes. Hamás y el terrorismo de Hamás ha sido un conspirador constante para la construcción de la paz. Hamás es una organización terrorista que no representa al pueblo palestino. Y quienes han tratado de asemejarlo han caído nuevamente en el vacío, a veces intencional, de tratar de manipular la historia, porque Hamás también ha conspirado contra el deseo de la convivencia que ha expresado un amplio sector del pueblo palestino. La paz hay que construirla, y la paz hay que construirla en Gaza,
pero la paz no se podrá construir mientras Hamás pretenda controlar la franja de Gaza. La paz requiere que haya una gobernanza que respete la existencia del Estado de Israel, que respete también todo el derecho internacional, que respete la capacidad que deben tener los pueblos para entenderse en sus propias diferencias, que reconozca la diversidad. Y hoy, más que nunca, hay un reto que tiene la comunidad internacional: contribuir a la reconstrucción y a establecer unas reglas de gobernanza donde el terrorismo nunca más vuelva a someter a la población de Gaza. También pude expresar algo que a mí me genera siempre gran preocupación: la desfiguración histórica. Porque hemos visto cómo muchos de los que han tratado de profundizar los mensajes de odio contra Israel y el pueblo judío han hablado de que el pueblo judío tiene en marcha una práctica de exterminio. Y tratan de además plantearlo como un exterminio hacia el pueblo musulmán, nada más distante de la realidad. Y una de las cosas que más impactaba a muchos de los jóvenes que nos acompañaron en esta visita fue cuando me preguntaron por la población musulmana en Israel. 18% de la población de Israel es musulmana. Es uno de los países del mundo no musulmán con mayor porcentaje de población musulmana en su territorio. Y el 30% de esa población es menor de 14 años, con acceso a la educación, con atención, con derecho al trabajo, con participación plena en múltiples actividades. Y adicionalmente, a quienes han profesado también esas falsas teorías para desfigurar la historia, basta con decirles con total claridad que desde 1950 hasta nuestros días, solamente la población de la Franja de Gaza ha pasado de 240,000 personas a cerca de 2 millones. Por supuesto, lo que es grave es que jamás haya pretendido sembrar ese odio étnico y que haya quienes caigan en la trampa de replicarlo y que han guardado un silencio cómplice frente a otros actos en el mundo de barbarie, que guardaron silencio cómplice y aún lo guardan frente a la cruel invasión de Ucrania, que han guardado silencio cómplice frente a los terroristas que en nuestro país han lacerado al pueblo colombiano y que los elevan al rango de interlocutores políticos. Da tristeza que se quiera desconocer la historia, pero como diría alguien, se puede tener derecho a las propias opiniones, pero no a los propios hechos. Israel ha buscado ser un Estado multicultural, participativo e incluyente. Israel hoy le apuesta nuevamente a la paz. Entendamos la dimensión histórica de este momento y pongámosla también en el contexto de nuestro país. Hoy todos debemos apostar por la construcción de la convivencia. Hoy debemos entender también el clamor de ciudadanos palestinos que han sido ultrajados por el terrorismo de Hamás. Hoy debemos asumir el reto de acompañar al pueblo judío en su deseo de poder vivir en paz y no bajo la constante amenaza que históricamente los ha ultrajado. O se les olvida a quienes buscan desfigurar la historia que solamente en el Holocausto una tercera parte
de toda la población judía en el planeta pereció, producto de una persecución cruel e inhumana. Se les olvida a los que quieren desfigurar la historia cómo el pueblo judío, inspirado en la vocación de Teodoro Herzl, buscó llegar a su tierra histórica y construir un camino de entendimiento que permitiera reconocer la identidad judía para que pudiera surgir, expresarse, multiplicarse, trascender. ¿O se les olvida a los que quieren desfigurar la historia que el pueblo judío ha clamado siempre por soluciones a partir del reconocimiento? Hoy quiero también compartirles a ustedes una perspectiva desde Colombia. Colombia ha sido un país amigo de Israel desde el primer momento, y ha sido un país que ha acogido en su territorio a representantes de la comunidad judía que huyeron de la tragedia del Holocausto y de la persecución comunista, y que llegaron a esta tierra y también se encontraron con personas pertenecientes a las comunidades árabes, sirio-libanesas, y han convivido en paz en este territorio. Colombia ha construido una alianza estratégica en materia de salud, tecnología, innovación. Colombia ha acompañado la creación de ese Estado y ha mantenido una relación fraterna, y también ha respaldado todos los esfuerzos de paz, como lo hiciera públicamente uno de nuestros expresidentes después de los acuerdos de Camp David, o como lo celebrara Colombia después de los acuerdos de Oslo, o como me correspondió también celebrar los acuerdos de Abraham. Nosotros queremos como colombianos que haya paz, y eso implica también por reconocer que aquí no se trata de jugar con la historia para adaptarla con criterios electoreros oportunistas. Lo que Colombia vio el 7 de octubre fue absolutamente trágico, como lo vio el mundo entero. Pero duele que quien dirige los destinos de nuestra nación no haya condenado esos hechos. Duele que se haya tratado de ubicar la política de Estado en el lado de los terroristas y no en el lado de las víctimas. Duele que se haya tratado de instrumentalizar la tragedia para ganar aplausos y motivar a sectores incautos e ignorantes en la promoción del odio, simple y llanamente porque se consideraba una nueva parte de la agenda de la polarización. Pero esa no es Colombia. Esa es la actitud de un gobernante que se ha dedicado a promover el odio como forma de gobernar. Colombia es fraterna, Colombia es cercana y nunca dejará de ser cercana al pueblo judío y al Estado de Israel. Tuve el inmenso honor como presidente de la República de cumplir promesas de campaña que compartí con muchos de ustedes. Dije que avanzaríamos en la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel, y lo hicimos realidad, porque veíamos en ese tratado la oportunidad para la inversión, para que nuestros productos trascendieran fronteras, para que pudiéramos traer más tecnología y más innovación, para que aprendiéramos de los fondos Yosma, para que pudiéramos combinar la berraquera colombiana en término coloquial con el Jutzpa que orienta al pueblo de Israel, que pudiéramos tener la posibilidad de generar intercambios académicos, que tuviéramos la posibilidad de ver a emprendedores de Israel llegar a este territorio y soñar también con la multiplicación de sus capacidades, y de colombianos que también pudieran asentarse allá y encontrar posibilidades.
Me comprometí con abrir la oficina de innovación de Colombia en Jerusalén, y así también se hizo. Para que en el centro de donde se están teniendo las grandes discusiones regulatorias en materia de innovación, pudiéramos también nosotros extrapolar las mejores experiencias. Pudimos dar pasos trascendentales, declarando a Hamás y a Hezbollah grupos terroristas, y llevar a que en una de las cumbres de seguridad hemisférica 14 países también lo hicieran. Y me comprometí también en sacar adelante la firma de Colombia, la declaración contra el antisemitismo, que también lo hicimos. Toda esta narrativa de tratar de sembrar el odio es contrario a la evidencia. Cuando recorremos tantos lugares de nuestro territorio donde médicos judíos han contribuido a los avances científicos más importantes, donde vemos tantas empresas fundadas por la comunidad judía que han empleado a tantos colombianos, y donde hemos visto también la pluralidad del diálogo interreligioso, la cercanía para pensar en Colombia, sentir a Colombia y promover cosas positivas para Colombia, nos hacen dejar en claridad que una cosa es la temporalidad de odio de un gobernante y otra muy distinta, la hermandad entre dos pueblos que es indisoluble. Queridos amigos, lo que hemos visto esta semana en Egipto es motivador. Ver cómo Qatar, Egipto, Turquía han contribuido a mediar, y ver el compromiso del gobierno de los Estados Unidos en cabeza del presidente Trump y del secretario Rubio de buscar una solución duradera nos llena de esperanza. La esperanza nace, pero no se nos olvide que la amenaza existe. Y eso implica también que la comunidad internacional debe aprender que la verdadera construcción de la paz también implica desmontar la propaganda antisemita. Desde el año 2023 y antes de que ocurrieran los hechos del 7 de octubre, después de una de mis visitas, pude compartir con miembros de esta comunidad la preocupación de ver un antisemitismo en ese momento soterrado, pero creciendo con peligrosidad. La desfiguración de la historia y la motivación al odio. Yo recuerdo que compartí con algunas de las autoridades mi preocupación de que ese antisemitismo estuviera cobrando fuerza justamente por la desinformación y por la falta de hacer una pedagogía activa. Recuerdo también que cuando se presentaron los hechos dantescos del 7 de octubre, buscamos una reacción firme, porque aun cuando el presidente de Colombia hubiera tomado la decisión de no condenar los hechos y de situarse al lado de los terroristas, en mi posición de expresidente de la República expresé mi solidaridad de manera tajante y nunca la dejaré de hacer. Pero entendamos que hay que ser activos en la pedagogía. En la pedagogía de mostrar que Israel es un Estado que lucha por su supervivencia y que hay amenazas a Israel y a la paz del Medio Oriente que han tenido que ser enfrentadas. Enfrentar al mismo tiempo a Hamás, a Hezbollah, a otros movimientos radicales y al patrocinio de Irán no era un tema menor. Y la comunidad internacional ha podido apreciar también cómo la alianza con los amigos que entienden la dimensión de esa amenaza ha permitido asestar golpes que, aunque representen un escalamiento, han permitido a partir de allí desescalar. No olvidemos que esta pedagogía implica promover la paz, promover las soluciones, promover la concordia,
pero a partir del rechazo tajante a cualquier forma de antisemitismo. Hoy quiero compartir con ustedes una última reflexión. El pueblo judío ha vivido la violencia de los extremismos, la del fascismo y la del comunismo. Ha tenido que luchar para llegar a una tierra de escasez y construir desde allí una innovación tecnológica que va desde los cultivos hidropónicos masivos hasta la administración eficiente del agua, la desalinización, la tecnología satelital, la tecnología de GPS y de ubicación geográfica, y también lo mejor en términos de ciberseguridad, teniendo en cuenta que las empresas de Israel y particularmente la empresa de energía de Israel es la empresa que más ataques cibernéticos recibe al día. Hemos visto cómo Israel ha apostado por su cultura y cómo también se ha integrado al mundo. Y hemos visto cómo la palabra templanza y resiliencia está presente en las acciones de muchos héroes y heroínas como los que perecieron el 7 de octubre. Tuve la ocasión de estar en Nir Oz y de estar en Nova. Se me estremeció el corazón. No tuve forma de poder mencionar palabra alguna durante un buen lapso de ese día. Y solamente reflexionaba cómo es posible tanta crueldad. Hoy también quiero decirles que si alguien pensaba que esa crueldad iba a ser el comienzo del fin de Israel, el pueblo de Israel y el pueblo judío, con sus aliados que no quieren desconocer jamás la historia y que entienden la resiliencia ancestral, han demostrado que Israel va a salir de esta coyuntura fuerte y con ganas de construir la paz a partir de la fortaleza de su seguridad. Permítanme decirles esta última frase. Viendo estas imágenes, viendo también con nacionales que perecieron en ese hecho de crueldad y que tampoco nunca fueron reivindicados, hoy tiene que servirnos a nosotros su memoria y su recuerdo para llenarnos de fuerza. Sus vidas que se fueron a la eternidad no se habrán ido en vano mientras se consolide un proyecto donde se elimine por completo la amenaza de Hamás. Nunca es más oscuro como antes del amanecer. Y el amanecer de una región en paz empieza a aflorar con los hechos que vimos esta semana. Debemos ser optimistas, pero optimistas cautelosos. Debemos ser optimistas porque una vez más se ha demostrado que si algo hace fuerte al Estado de Israel y a su pueblo es la adversidad. Siempre adelante. Muchísimas gracias.